Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir esa experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. La cita que nos reúne aquí el día de hoy son algunas historias que nos fueron compartidas a través de la página de Facebook y el correo electrónico, en las cuales quienes nos las cuentan han tenido encuentros con seres o entidades de infantes, o tal vez algo que haya tomado su forma. Así que, durante los siguientes minutos, preparen la bebida de su preferencia, déjenos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando. Pónganse cómodas y cómodos. Vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato y transportémonos a la piel de quienes nos cuentan estas historias. Acompáñenos. La primera experiencia nos fue compartida por Erubey Martínez. Esto que les voy a contar viene acompañado de una fotografía que da evidencia a lo que ocurrió aquel día. Mi cuñado Ángel trabaja en un parque muy famoso de mi ciudad, Aguascalientes, México, el Parque Rodolfo Landeros, mejor conocido como el Parque Héroes. Este parque es famoso por una de las historias que distingue a mi ciudad, la leyenda de la niña con cabeza de muñeca. Y antes de contarles lo que ocurrió aquella vez, voy a darles un poco de contexto sobre este parque y esa leyenda. Hace muchos años, antes de ser el Parque Héroes Mexicanos que conocemos a día de hoy, este terreno era el aeropuerto de Aguascalientes. En aquellos años, se cuenta la historia de un padre que trabajaba más horas de lo debido en dicho aeropuerto. Se dedicaba a reparar aviones, y por lo tanto, no tenía tanto tiempo para estar con su familia. Aquel hombre era padre de una hija por la cual sentía un cariño inmenso, y dada la carga excesiva de su trabajo, durante un día que sabía que no habría mucho que hacer, decidió que ella podría acompañarlo. No haría mucho en el aeropuerto y encima pasaría más tiempo con ella. De voz en voz corre que ese día el hombre dejó por un momento a su hija en un lugar seguro en lo que terminaba su turno, y como lo tenía previsto, la carga de aquel día fue muy poca, y al terminar sus horas, le solicitaron antes de irse reparar una turbina de una de las avionetas, y por ello le pagarían un dinero extra, por lo que no tuvo opción y regresó por unos momentos a su trabajo. Mientras él estaba ocupado con la reparación, aquella niña se sintió más que atraída por el enorme aparato, y decidió también ir a observar lo que estaba haciendo su papá, quien no se dio cuenta que estaba cerca de ahí. Cuando terminaron de repararla, su papá, junto a los otros trabajadores, encendieron la turbina para comprobar si todo estaba en orden. Al encenderla, voltearon a ver hacia la turbina y lo primero que vieron fue cómo las hélices de aquella avioneta separaron de un momento a otro el cuerpo y la cabeza de la niña, junto con una muñeca que llevaba en sus brazos. Se cuenta que nunca se encontró la cabeza de la niña, y de la muñeca no se pudo encontrar el cuerpo, más que la cabeza. Y a partir de ese entonces, ya convertido en un parque, es donde varias familias han reportado el avistamiento de una niña que camina solitaria por el lugar. Muchas personas han dicho escuchar cómo la voz de una niña les pide que jueguen con ella, sin lograr ver a nadie a su alrededor. Incluso algunas familias reportan que al dejar que sus hijos jueguen solos por el parque, llegan contándoles que habían jugado con una niña, pero que tenía la cara muy rara, como si fuera una muñeca. Y hace unos años, precisamente en 1997, uno de los compañeros de mi cuñado, durante una mañana normal de trabajo, vio a dos niñas de secundaria.
Aparentemente, se habían salido de la escuela ese día y decidieron pasear en el parque. Todo iba bien, hasta que decidieron entrar a nadar a uno de los lagos artificiales con los que cuenta el parque. El compañero de mi cuñado fue en repetidas ocasiones a desalojarlas de aquel lago, pero en una de esas en las que volvían a nadar sin que nadie las viera, una de ellas comenzó a ahogarse, y su compañera poco pudo hacer en ese momento para salvarla, por lo que terminó perdiendo la vida en ese lugar, sumándole así otra carga de esta naturaleza a este famoso parque. Los mismos encargados del parque dicen que por la tarde, cuando comienza a anochecer, la vibra de aquel lugar cambia por completo, tornándose muy pesada e incómoda de estar percibiendo. Yo misma puedo dar fe a todo aquello, pues cuando estaba en la preparatoria me tocó hacer mi servicio social en ese parque, y la vibra, de hecho, se sentía de lo más horrible. Y eso que mi salida era a las 4 de la tarde. Aún así, ya se comenzaba a sentir muy pesado el ambiente. Me tocó ver incluso cómo muchos grupos de niños, ya sea de paseo escolar o del campamento de verano, preferían no estar en algunos lugares del parque. A veces escuchaba que decían que algo ahí les daba miedo. Incluso me tocó escuchar más de una vez que algunas personas decían que habían visto a una niña ya tarde por la noche completamente sola. Esto en la ciudad pequeña, la cual es una sección del parque donde hay edificios característicos e importantes de Aguascalientes, pero, claro, en miniatura. Cuando los encargados de seguridad llegan al lugar para buscar a la niña, no ven absolutamente nadie, y ellos saben bien a quién se refieren. Pero por protocolo, deben ir a descartar que no sea algún visitante que se haya perdido. También hay mucha gente que dice que al pasar por ese lugar en carro, ya por la noche, de plano prefieren ni siquiera voltear a ver el parque. Y bueno, después de todo este contexto por cosas que he vivido y se cuentan, aquí va el motivo principal de mi historia. Como les dije en un inicio, mi cuñado trabaja dando mantenimiento en el parque, precisamente en el área de jardinería. Este parque también cuenta con un zoológico y un aviario, y en una ocasión, una vaca estaba dando a luz a un becerrito, por lo que mi cuñado y sus compañeros estaban observando la escena desde atrás de una pequeña barda que no permitía que pudieran salir los animales. Y en eso, una de sus compañeras de otra área iba pasando por ahí y les preguntó si podía pasar a ver al becerro un poco más de cerca. Y por supuesto, tuvieron que decirle que no, pues a esa área no podía entrar nadie a excepción del personal encargado del zoológico. La señora, un poco molesta, les preguntó que por qué ella no podía pasar y aquella niña sí podía estar con las vacas. Todos, confundidos, se voltearon a ver sin saber qué decir, pues nadie podía llevar a sus hijos a ese trabajo, menos a esa zona, y mucho menos un lunes que es cuando está cerrada la entrada al público. No supieron qué decir, y desde donde estaban la buscaban con la mirada, pero al ser un campo amplio, no había mucho lugar a donde pudiera ir sin que alguien la viera, en caso de ser cierto. Antes de que llegara la compañera que dijo haber visto a la niña, mi cuñado había tomado algunas fotos del nacimiento de aquel becerro, y más tarde, al verlas junto a una de sus compañeras, se dieron cuenta de que en una de las fotografías había una niña parada detrás de un árbol. Los veía directamente mientras asomaba solo su cabeza. Cabe mencionar que esto era más que peligroso, pues las vacas solían ser más agresivas cuando recién daban a luz, por lo que nadie de los trabajadores debía estar cerca de ellas, mucho menos una niña. Aquí les dejo la fotografía en cuestión.
Nunca supieron si aquel avistamiento era la niña con cabeza de muñeca o la niña que se había ahogado en el lago. La siguiente experiencia nos fue compartida por Dina Rábago. Mi experiencia es algo cortita, pero es algo que ya no me pude sacar de la mente durante mucho tiempo. En el año del 2015 atravesaba por un divorcio, y la verdad, no le estaba pasando nada bien en esos momentos. Y una muy gran amiga me invitó a un chalet para que este proceso me fuera un poco más llevadero. El lugar tenía una piscina muy bonita, casa climatizada y un hermoso parque con acabados de mármol y estatuas de duendes de muchos colores que adornaban todo el lugar. Todo en el día fue de lo mejor. Mis hijas se la pasaron increíble. Paseaban por el lugar, nadaban en la piscina y yo no entré a nadar sino hasta que ya no hubiera nadie en el agua. Ya era de noche, por lo que entré un rato a la piscina y en ese lugar solo estábamos mis hijas, mi amiga y el dueño del chalet. No pasó mucho tiempo desde que entré a nadar cuando, desde lo profundo, sentí como una mano me estaba jalando por el tobillo hacia abajo. Y yo, como pude, comencé a acercarme a la orilla, ya que las escaleras de la piscina estaban algo lejos aún. Y en ese momento no podía ver qué o quién era lo que me estaba jalando por el pie. Como pude, salí de la alberca, y al ver que mis hijas y mi amiga estaban algo lejos de donde sentí el jalón, el dueño, al verme algo acelerada, se acercó conmigo, se agachó y yo sin decirle nada aún, me pidió una disculpa. Me dijo que muy probablemente había sido su hija, pues mencionó que ella a una corta edad se había quitado la vida y a veces podía verla por el lugar y que, al igual que con otros clientes, probablemente estaba jugando conmigo. Y por supuesto, yo ya no le quise preguntar ni decir nada. Suficiente tenía con mi divorcio. La siguiente experiencia nos fue compartida por Sergio Acosta. Cuando era niño, solía quedarme completamente solo unas horas en casa, cuando mi mamá salía a platicar con la vecina o algún mandado que estuviera cerca. Ese tiempo, mi mamá me lo asignaba para hacer mis tareas de la escuela, y una vez que terminara, podía hacer lo que yo quisiera. Fue en una tarde, aproximadamente a las 4, según recuerdo, cuando hacía mi tarea en el comedor y de repente escucho como si estuvieran subiendo y bajando las escaleras de la casa. Por supuesto que se me hizo raro, pues sonaba a que lo hacían con mucha prisa o como si estuvieran corriendo. Me paré de la mesa, caminé hacia el recibidor donde estaban las escaleras y, al llegar, vi sombras de lo que podría decir eran 4 niños. Saltaban, corrían, bajaban y subían por las escaleras. Eran las puras siluetas color negro. Y al ver esto, me quedé helado del miedo. Corrí hacia el comedor cuando pude y salí por el patio de la casa esperando a que mi mamá regresara. Y no pasó mucho tiempo cuando llegó. Le conté todo y ella me sentó, me tranquilizó y comenzó a platicarme que antes de que se construyera esa casa donde vivíamos, anteriormente había sido un orfanato que se había demolido para construir esta parte de la colonia. Me dijo que no debía tenerles miedo, pues eran almas inocentes y no tenía la intención de lastimarme. Que ella ya los había escuchado una vez por las noches también, que mis abuelos y mis tías también sabían de todo esto, pero no me habían querido asustar. Y esa fue la última vez que los vi. Pero no la última donde escuchaba cómo corrían en las escaleras. La siguiente experiencia nos fue compartida por Nora García.
Hace muchos años, cuando vivía en la ciudad de Monterrey, comencé a rentar por un tiempo en la colonia obrera, en una vecindad un poco pequeña. Tenía solamente 2 vecinos. En una casa vivía una pareja de adultos mayores, y en la casa que estaba al inicio de esta vecindad vivía una señora y su hija adolescente. Desde la primera semana que vivía ahí, me despertaba el sonido de pasos fuera de mi casa, la cual quedaba hasta el fondo de la vecindad. La ventana de mi cuarto daba directamente al patio que compartíamos con las demás casas, por lo que no me costó nada identificar que aquellos pasos probablemente eran de algún niño corriendo. El problema era que cuando los escuchaba eran aproximadamente las 3 o 4 de la mañana. Y tampoco me tardé en descartar al hijo o nieto de alguno de mis vecinos, pues aunque llevara muy poco tiempo ahí, los conocí a todos en esos días. Siempre fueron muy amables y se presentaron conmigo, por lo que no dudo que me habrían presentado también a aquella niña o niño. A mí, la verdad, me daba algo de pena comentarle a mis vecinos, pues al ser la nueva en la vecindad, no quería sonar como la quejumbrosa, por lo que mejor no le dije nada a nadie. Siguió pasando todo esto por algunas madrugadas, y yo, la verdad, comenzaba a tenerle miedo. Y por si se lo preguntan, no, nunca me quise asomar por la ventana para ver de quién se trataba. Descarté todas las opciones que podía desde adentro de mi casa a esas horas. Alguien ajeno a la vecindad no podía ser, pues ya por las noches cerraban con candado la puerta de la vecindad y si querías salir abrías con tu llave. Pero se procuraba mantener la puerta siempre cerrada para evitar cualquier peligro. Y que saliera algún vecino también estaba un poco en duda, pues las puertas eran de fierro y hacían ruido al abrirse. Encima, se notaría aún más por el silencio de las madrugadas. Antes de cumplir el mes de renta en aquella vecindad, durante una noche cayó una lluvia algo pesada que hizo que se nos fuera la electricidad. Y yo no tenía mucho problema, ya que era algo tarde y de todos modos estaba a punto de dormir. Mientras afuera llovía muy fuerte y sonaban los relámpagos muy seguido, al estarme quedando dormida, escuché cómo tocaban desde afuera de mi ventana. Yo me asusté, claro, pero esperaba la voz de alguno de mis vecinos pidiéndome algo, ayuda o no sé. Pero al guardar silencio y estar atenta a cualquier sonido, escuché la risa de un niño afuera de la ventana, mientras se alejaba corriendo. Por supuesto, esa noche ya no pude dormir y le llamé a mi mamá para que me hiciera compañía durante la noche, al menos por teléfono. Amaneció y estaba próximo a terminar el primer mes de renta, y como la encargada me permitió pagarle solo un mes, los 3 días que quedaban de renta me los pasé en casa de mi mamá, pues no podía permitirme escuchar una vez más aquello afuera de mi ventana. Al fin de mes, sin renovar la renta, fui a recoger mis cosas con un primo en su camioneta. Me despedí de todos y de doña Armandina al último en la puerta de la vecindad, quien era la viejita que vivía a mi lado. Al abrazarla cuando me despedí, vi algo que no había notado en el pequeño patio. Hasta el fondo, tapado por las ramas secas de un gran árbol, había una cruz color azul algo descuidada, y alrededor de esa cruz, 2 o 3 coches de juguete. Creo que en ese momento entendí todos esos ruidos en mi ventana. ¿Ustedes se habrían asomado por la ventana al escuchar la risa de aquel niño? ¿O han tenido experiencias de este tipo? Cuéntenos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Les agradecemos también muchísimo a la gente que cada vez se suscribe y apoya o sigue apoyando este trabajo hecho con todo el corazón. Esa y compartiendo estas historias, dándole me gusta y comentando, es la manera en que ustedes catapultan este canal hacia más gente y poder traerles así más historias.
Recuerden también que si quieren enviarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.